Hey, hola, ¿qué tal familia de Soccer SC? Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a una entrega más. Sin duda alguna los ánimos no son los mismos. Ayer nuestra tricolor, nuestra selección ecuatoriana cayó derrotada 2-0 en México y de esta manera nos quedamos fuera de la cita mundialista. Hay varios puntos, muchos aspectos por analizar, por comentarios por desarrollar y si bien es cierto, es algo que ayer nos cayó creo que como un balde de agua fría. No esperábamos ver en cuanto a rendimiento varias bajas en el combinado ecuatoriano. Y ojo, de jugadores que nosotros lo veníamos diciendo que eran importantes en sus clubes, importantes, que han demostrado cosas espectaculares. El mérito de ellos lo tienen, el trabajo que han venido haciendo en estos clubes europeos, pero uno se queda con eso y uno comienza a decir, bueno, pues lastimosamente, ¿no? Comienza a decir, bueno, tal vez este fútbol demostrado por parte de ellos en lo individual, cada uno en sus clubes, pensamos que eso iba a ser también en la selección ecuatoriana. Y hago este espacio, este programa como tal, no solo para hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona, sino que también es para ver y analizar los detalles que han hecho que nuestra selección como tal refleje el rendimiento que tiene. Y vamos a iniciar, en este caso, con el primer punto que quiero poner sobre la mesa. Y me voy a ir a mucho antes, al inicio de todo esto, cuando se llama a Sebastián Beccacece. Sabemos que en cuanto a esta etapa del señor Francisco Vegas, no hemos visto un salto de calidad, que eso es algo que circulaba mucho en los medios, eso es algo que se decía mucho y de manera continua, la posibilidad de traer a un director técnico con jerarquía, luego de lo demostrado por Félix Sánchez Vaz en aquel proceso, ya que nos quitó esa posibilidad de poder ganar algo como lo era la Copa América, pero lastimosamente sí, no se dio. Pero bueno, ya había que traer a un director técnico que nos dé esa posibilidad de decir, ¿saben qué? Vamos a reforzar estas deficiencias que tiene el conjunto ecuatoriano. Se llama Sebastián Beccacece y todos sabíamos cómo estaba nuestra selección, qué es lo que necesitaba, y era esa fuerza en el poder ofensivo, era el poder concretar jugadas. Si bien es cierto, Gustavo Alfaro, quien hoy dirige Paraguay y quien hoy está prácticamente también haciendo cosas importantes, él nos dejó la base, nos dejó el esquema, pero no se supo aprovechar eso. ¿Y por qué? Vamos ahora a la toma de decisiones. Yo siempre digo que en el fútbol existe la toma de decisiones, como en la vida en general y como en varios aspectos. Y la mala toma de decisiones en cuanto a rendimientos, en cuanto a convocatorias, creo que trata de reflejar esta participación en el Mundial que no fue buena. Tuvimos un promedio de 2 goles en esta Copa del Mundo 2026. Y yo creo que todavía, si tanto se mencionaba a esta generación como la generación dorada o la generación de oro o la generación top que tiene la selección ecuatoriana, yo creo que no estamos cerca de lo demostrado en el Mundial 2006, que fue una de las mejores generaciones que tuvimos de futbolistas. Yo creo que esto que pasó ayer ante la selección mexicana en el Azteca, esto nos aterriza
y nos hace ver que nuestra tricolor como tal no es que tiene el nivel de los futbolistas, los hay, pero si eso no se traduce en un ataque prometedor, queda en intentos. Y para regresar a la idea como tal que estaba mencionando antes, hay algo importante que resaltar y mencionar. ¿Ecuador verdaderamente tiene un juego colectivo o funciona con chispazos de individualidades? Es una pregunta que también se las quiero dejar a ustedes. Yo voy a responder en base a mi criterio, en base a lo que yo pienso y en base a lo que he visto en los partidos. La selección ecuatoriana te puede manejar el balón, sí. Tiene como sentirse cómodo con la posesión del balón, sí, lo tiene. Pero no necesariamente eso te garantiza ganar un partido. La selección ecuatoriana en sus líneas, hablo de defensa, medio campo y zona de ataque, no es que tiene una conexión clara. Por ahí se depende de las individualidades que pueda tener Moisés Caicedo, que ha sido un mundial muy discreto para Moisés Caicedo. Lo de Pedro Vite se resalta. Y ojo, que estoy ya ahí mencionando varios nombres. Y si ustedes quieren que me ponga como que en factor de orden, desde la defensa no se ha visto buena. No se ha visto una buena defensa. Piero Hincapié, lo de William Pacho, ha sido también discreto. Hablo en este último partido también. Ha sido muy discreto. Moisés Caicedo en general en el Mundial no he visto ese jugador chocador, entrador, recuperador de balón. No he visto ese jugador, no se lo vio así. Y ya ahí voy diciendo y remarcando a los jugadores que nosotros consideramos top. Lo de Pedro Vite creo que ha sido muy interesante, eso sí. ¿Para qué? No voy a descalificar lo de Pedro Vite, no me voy a quedar con el rendimiento ante el partido ante México, que fue el partido de ayer, porque también algo se mencionaba de que Pedro Vite venía de tocado, no venía en el 100%. Ya, en el estado físico me refiero. Pero sin duda alguna fue uno de los jugadores que se puso el equipo al hombro junto a Nilson Angulo. Ahorita ya quiero topar también la parte de ataque, donde Nilson sin duda alguna fue una de las cartas importantes que tuvo nuestra selección ecuatoriana para poder hacer daño. Y de ahí, bueno, nos encontramos con un Gonzalo Plata que también algo hizo ante Alemania, se animó, bueno, más de lo astuto, lo vivo, pero de ahí ante México no se vio lastimosamente. México supo cortar los circuitos de ataque, aparte de que lo anímico a los jugadores, el nerviosismo se notaba desde los primeros minutos, pero México supo hacer marca escalonada, México supo caerle de a dos a Moisés Caicedo, a Pedro Vites también lo pudo neutralizar, por las bandas que ni se diga, Piero Hincapié, un nivel que queda para el olvido, William Pacho y más que todo Joel Ordóñez fue fue uno de los peores partidos que le he visto a Joel Ordóñez, más que todo por esas desatenciones, esos malos despejes que la pagaron caro. Y esos son factores importantes que yo estoy mencionándoles, o por si acaso, en base a las líneas que tuvimos, ¿no? a la parte que es importante, a la parte estructural de nuestra selección. Pero hay cosas que también quedan para el análisis. Se priorizó el trabajar llegadas, el trabajar ataque, no se priorizó. Y vuelvo y repito, eso es lo que nos deja a nosotros con ese criterio de decir, queda reflejado lo que no se mostró en amistosos, lo que no se mostró en eliminatorias. La pagamos caro,
en el Mundial. Nunca pudimos corregir el aspecto ofensivo, que es lo que más importa. Porque en el Mundial sabemos que hay que ganarlo con goles. Hay que ganarlo con determinación. No solo de las insinuaciones se vive. Esto es como es que yo quiero obtener eso. Pero ¿qué hacemos para obtenerlo? ¿Corregimos el déficit que tuvimos? No lo corregimos. Y es que esto me lleva a hablar otro aspecto importante, que es otro tema que quiero poner sobre la mesa y quiero comentárselos aquí. Es ver el rendimiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Si bien es cierto, el grupo E, prácticamente todos los grupos E ya están eliminados, pero el grupo E, nuestro primer rival fue Costa de Marfil. Y ante Costa de Marfil sí demostramos poder tener ese partido de, bueno, yo propongo, el otro rival también propone, pero no fuimos efectivos y la efectividad nos costó el gol en los últimos minutos. El partido ante Curazao, que terminamos empatándolo, un empate con sabor a derrota, tampoco pudimos corregir el aspecto ofensivo. Y ante Alemania, que es un partido que yo lo tomo como un partido mentiroso, un partido que puedo decir que lo ganamos más con ganas que con fútbol. Fue un partido en el que nosotros, por individualidades, más que por lo colectivo. Por ejemplo, Nilson Angulo se animó a patearle de afuera y pudo meter el gol. Gonzalo Plata, en una jugada de viveza, le quitó prácticamente a Neuer el balón de las manos. Pero ¿hubo un funcionamiento correcto en lo colectivo? No. Entonces es a eso que va el pensamiento, es a eso que va el criterio. Hay que trabajar. Esto nos deja esa sensación de que se pueden mejorar cosas. Sí, hay que mejorar, sin duda alguna. El fútbol se presta para esto, señores. Para irlo analizando poco a poco, para ir corrigiendo las deficiencias que tenemos. Sentimiento de competitividad hay, unión de grupo hay. Pero yo creo que la parte técnica no. Yo creo que eso de decir, bueno, pues estamos bien con los jugadores, el discursito, que bueno, ya Sebastián Becasese terminó su contrato con la selección, obviamente después del Mundial, hasta ahí llegó. Y ahorita, de cara a qué es lo que nos toca, ver a un intérprete, a un entrenador que nos dé eso que necesitamos, que refuerce al combinado ecuatoriano en esos problemas, en esos detallitos que les acabo de mencionar, en el aspecto colectivo, en el aspecto de finalizar jugadas, en esos aspectos que uno dice son detallitos, pero son importantes, son detalles que hacen la diferencia. Y no puedo desconocer tampoco la virtud del rival. Ayer a México nosotros mismos le dimos esa superioridad, le dimos ese aire para que ellos tengan esa confianza y puedan marcar los goles. El fútbol es así, señores. El fútbol tiene estas cosas. ¿Y qué nos queda por corregir? Sabemos lo que hay que corregir. Vuelvo y repito, lo colectivo y el ataque. Pero hay que buscar tener un proyecto serio. Y espero que este video llegue a más personas y que se remarque mucho lo que voy a decir a continuación. Y ojo, esto va, desde mi humilde opinión, desde mi humilde criterio, para los que forman parte de la FEF. Si bien es cierto, Egas es reelecto, hay que ver qué opina el ministerio,
el viceministerio del deporte, porque hay que cumplir el alineamiento y las leyes. Sabemos que Egas se religió por tercera ocasión, lo cual eso no está estipulado en la normativa, pero hay que ver en qué queda todo esto. Y hay que buscar a ese entrenador que pueda sacar el aspecto positivo del seleccionado ecuatoriano. Y ojo, hablando de proyecto serio es hablar de trabajar línea por línea. La defensa, no tengo duda de que tenemos una buena defensa, pese a que ayer no se mostró lo mismo. Son jugadores que tienden a bajar su nivel, porque son humanos, porque no son perfectos. Tenemos la defensa, hay que trabajar en ese mediocampo, porque no podemos depender solo de Pedro Vitti y de Moisés Caicedo. Hay que tener otros intérpretes que puedan mantener el mismo nivel o superarlo. Y hay que trabajar en ofensivo. En ofensivo, que es lo que nos causa esa incertidumbre, esa inconformidad. Y entonces son estos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Hay que tomar en consideración las convocatorias, por favor, que esto nos quede de lección, que ya nos ha pasado bastante, en bastantes ocasiones. Pero hay que ser, en este caso, coherentes con los jugadores que llevamos. Hay que tener, esto para poder darnos cuenta de los jugadores que están en su mejor nivel y llevarlos a la selección y que funcionen y lograr que esos jugadores que se llevan se consoliden como un grupo obrero, como un grupo en el que todos remen para el mismo lado. El grupo está fuerte, sí. Los jugadores están unidos, sí, me consta. Pero hay que mejorar eso. Hay que mejorarlo aún más en lo futbolístico. Sabemos todos los retos que tiene, en este caso, el seleccionador que venga. Porque cuando llegas a la selección ecuatoriana de fútbol, el jugador no es que llega a la selección a aprender. El jugador llega ya con su mejor nivel para mostrarlo en las selecciones. Ahora el estratega que tengamos debe ser el encargado de hacer que ese funcionamiento que tiene el jugador en el club pueda potencializarlo un poquito más y reflejarlo también en la selección y pedir compromiso. Pedir esas ganas de jugar, porque eso es lo que también me lleva, y no solo a mí, sino a varios colegas y a todos los que vemos fútbol, nos lleva a decir, hey, hay que ponerle aptitud y actitud al juego. Estamos representando un país. Entonces, hay que trabajar en todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos al equipo, lo tenemos, y eso nadie lo duda, nadie lo quita. Pero hay que trabajar en eso, señores. ¿El fútbol tiene estas cosas? Sí. El fútbol, no todo siempre es alegría. Sí, por supuesto que no todo siempre es alegría. Hay maneras, sí, para afrontar los compromisos, por supuesto, hay maneras y hay maneras. Y este partido, esta eliminación del Mundial, yo lo tomo con la serenidad del caso. Justo ayer al terminar el partido, no me amargué, porque a ver, el que se amarga viendo fútbol es como que, sabemos que nuestra selección cayó, sí, pasó, pero nos da un golpe de realidad. A lo que quiero ir con esto, a lo que quiere ir mi comentario con esto, es de que nada está dicho. A los rivales hay que verlos con la misma importancia. Y esto también me lleva a tener otro criterio sobre lo extrafutbolístico. Lo extrafutbolístico que se ha visto manchado por el comportamiento, más que todo, de los que son portavoces, que son colegas al fin y al cabo. Y obviamente esto lo que transmiten estos colegas hacia la hinchada.
o hacia el público en general. Y sí, hablo del caso que tuvo que pasar nuestra selección ecuatoriana, de todo la catástrofe, bueno, no catástrofe, calvario se puede decir, que tuvo que pasar el combinado ecuatoriano en el suelo mexicano. El fútbol une, y eso es lo que debe de primar. Y yo creo que para hacer periodismo, y me refiero a los colegas que hicieron estas fuertes críticas, uno cuando tiene un micrófono, y esto me lo enseñaron, yo creo que lo dan en el primer semestre que te enseñan esta hermosa carrera llamada periodismo. Hermosa carrera y sacrificada también. Te enseñan que hay que hablar con objetividad, que hay que hablar con el respeto necesario. Y para generalizar un poquito más mi comentario, voy a decir un dicho que es muy importante, y es: antes de poner la lengua en movimiento, hay que poner el cerebro en funcionamiento. Si nosotros somos portavoces para una sociedad, hay que poner el ejemplo. Hay que llamar a una crítica constructiva. Hay que llamar a generar un buen ambiente, porque eso es el fútbol, es generar hermandad, generar un buen ambiente en la comunidad. En este caso, México, el país que se ve manchado por el mal comportamiento de la hinchada, pero también por el mal criterio y el mal comentario que incentivó al público a demostrar actos de racismo, demostrar actos bochornosos como lanzar en plena transmisión a un colega muy conocido acá en el país, lanzarles un objeto que es innecesario. Sí, ganaron el compromiso, lo ganaron, perfecto, se los aplaude. Nosotros como ecuatorianos en ningún momento faltamos el respeto, pero lastimosamente la prensa mexicana, y no generalizo a todos, porque hay otros colegas mexicanos que verdaderamente hacen buen periodismo, pero sí a los irresponsables que emitieron comentarios, utilizaron esto que tengo aquí, un micrófono, para lanzar comentarios fuera de lugar e incentivar a las personas. Eso no hace un periodista, eso no hace un corresponsal de estas grandes cadenas televisivas. No hay que dejarse llevar por el pasionalismo que tiene el fútbol. La conducta de ayer fue, creo que nefasta. Bueno, no creo, fue nefasta, fue provocativa, fue todo lo negativo. Y esto debe de tomarlo en consideración. Bueno, es que no sé si lo vayan a tomar en consideración los organizadores de este mundial, porque lastimosamente es Ecuador. No es una potencia futbolística. Fue una potencia futbolística, ya estuviera regado esto por varios medios y se hubiesen tomado cartas en el asunto. Pero es aquí donde se cuestiona también eso. El fútbol es una fiesta que une, el fútbol da eso, debe llamar a eso, a la hermandad, al sano pensamiento. Pero si esto no se ve reflejado, imagínense. Creo que tenemos que hacer un llamado a que el fútbol se lo viva de esa manera. ¿Ya? Es lo que yo creo que tengo que llamar a eso, a esa unión que debemos de tener. Y sí, trabajo nos queda por hacer, señores. Ahora se va a reanudar la Liga Pro. Vamos a seguir dando comentarios sobre la Liga Pro, la actualidad de los clubes, los jugadores que se han sumado también en esta para del campeonato nacional.
Vamos a tener también, estamos a puertas del clásico del Astillero, Emelec, Barcelona. Barcelona creo que en este fin de semana tiene que enfrentarse ante el Deportivo Cuenca. Vamos a estar también haciendo comentarios sobre eso, sobre lo que va a ser de la Liga Pro. Y temas interesantes, cosas que igual van a ir alimentando el contenido que vamos a estar generando a través de Soccer. Pero para regresar también a este tema mundialista, queda la sensación de que se pudo hacer más, ¿sí? ¿Hay el sentimiento de competitividad? Sí, lo hay. ¿Hay por qué alarmarse? No, no hay por qué alarmarse, pero sí hay que ser cada vez más objetivo en nuestros comentarios, en base a lo que decimos, en base a lo que pensamos. No es la generación dorada. Mucho se la ha calificado así, pero no. Y entonces este tipo de cosas nos enseña que hay que trabajar aún más, que no podemos dar todo por sentado. El fútbol es así. El mundial se vio reflejado en esto. Y hay que tener y demostrar aptitud y actitud, muchachos. Hasta para ir a generar opciones de gol. Gracias, muchachos, por lo demostrado. Todavía no nos semejamos a esa generación del 2006 con Carlos Vicente Tenorio, por ejemplo, como una de las cartas principales en el ataque. En el Halcón de Mora, que tuvimos como portero. Y miren, tantos futbolistas que no necesariamente brillaban en Europa, porque no brillaban, eran de aquí del medio. Entonces hay que tener esa tranquilidad, esa esperanza igual, y no desconectarnos de corregir lo que hay que corregir, que está a la vista. Y como lo mencioné, la creación y la ejecución. Creación y ejecución son dos cosas que nos faltan. La individualidad de varios de nuestros jugadores se la puede aprovechar, sí, con lo colectivo también. Entonces, es el comentario que he querido hacer en este programa, en esta entrega de Soccer S, que nos deja como enseñanza que se puede hacer más, que no hay que confiarnos y que la toma de decisiones en el fútbol es muy importante. Sebastián Becasese, si bien es cierto, no tenía mucha experiencia dirigiendo selecciones, pero yo creo que esto debe abrirnos los ojos y decir, como organización de la FEF, ojo, miembros de la FEF, a tomar conciencia de cómo se arma el equipo, cómo se reestructura el equipo. Porque la selección demanda esto: compromiso, exigencia, trabajo. Tal vez no hay mucho tiempo para tener a los jugadores, porque obviamente pertenecen a sus clubes y juegan sus campeonatos y vienen con una carga, un desgaste importante. Pero el tiempo que se tenga hay que procurar que sea de calidad, a tomar mejores decisiones, a reconstruir a nuestra selección y a tener la fe y la confianza puesta en estos muchachos. Que sí, se vienen retos para el futuro, por supuesto que se vienen retos para el futuro. Nuestra selección ecuatoriana tiene que estar llamada a eso. Y tiene que seguir con el mismo compromiso, pero sí con la exigencia a cada uno de los intérpretes. Actitud y aptitud. Nos vemos, señores. Hasta una pronta entrega. Gracias por haberme acompañado. Y hay tarea por cumplir. Ánimo, a alzar la cabeza y a tener la convicción y la certeza de que hay que mejorar.